Justamente es un himno que compuso Martín Lutero. Martín Lutero, aquel reformador en Alemania, en Wittenberg, que justamente la escena que acabamos de presenciar con los niños, con los chicos de nuestra iglesia, es muy significativa, ¿vale? Se vivía en aquella época medieval justamente, un sistema totalmente diferente al que hoy vivimos. La iglesia institucional tenía un gran prestigio y autoridad. Estaba sumergida en sus dogmas y tradiciones. Y fue justamente el redescubrimiento de las Escrituras lo que pasó a dar libertad a lo que hoy nosotros podemos gozar y somos herederos de aquella reforma protestante. Así que damos gracias a Dios también, porque justamente el movimiento se inicia cuando este monje agustino, Martín Lutero, ya siendo él sacerdote de la catedral de Wittenberg, él era un pastor, por así decirlo, y ya dentro de su iglesia, él estaba constantemente dándose cuenta de que no había paz en su corazón. Es decir, bajo el régimen de las obras, bajo el régimen de qué es lo que podemos hacer para llegar a Dios, con qué podemos satisfacernos para poder lograr alcanzar a Dios. Él se daba cuenta de que por más que él intentaba ser bueno, no podía. Y hallaba un sufrimiento muy importante en su vida y en su corazón que lo llevó nuevamente a redescubrir las Escrituras. Es por eso que en un sistema como la Iglesia Católica de aquella época estaba a flor de piel la venta de indulgencias, que eran documentos justamente que eran mediadores de salvación, ¿verdad? Estaba también la doctrina del purgatorio, una doctrina que nada tiene que ver con las Escrituras, que era justamente parte de la tradición de la Iglesia en aquel momento. Y este monje agustino, Martín Lutero, clava 95 tesis en contra de justamente esas indulgencias que nada tienen que ver con las Escrituras. Esto fue un movimiento y un evento impresionante que desató muchas cosas. Por eso digo, la reforma del siglo XVI, con el monje agustino, eran tiempos bastante distintos a los que hoy estamos viviendo. Pero hay algo que tenemos que darnos cuenta hoy, siglo XXI, año 2021, y es que Dios sigue interviniendo en la historia. Dios sigue interviniendo en la historia del ser humano, pero también en la historia de cada uno de nosotros, haciendo una reforma en lo que nosotros pensábamos que era un buen camino o un buen ritmo de vida, y hace una reforma para decirnos, aquí lo importante es su palabra y lo que realmente la palabra de Dios tiene para nosotros. Por eso, hermanos, el texto que Martín Lutero redescubre se encuentra en Romanos 1, 16 al 17. Y vamos a leerlo. Hoy vamos a hacer un parón con el tema de la serie de mensajes del Evangelio de Juan para hablar un poquito de la Reforma Protestante y darnos cuenta qué es lo que nos enseña el día de hoy también a nosotros, ¿de acuerdo? Así que te voy a pedir que pongas en silencio tu teléfono también, para que no tengamos sorpresas. Así nos conectamos con las Escrituras, ¿de acuerdo? Bien, Romanos 1, 16 al 17 dice lo siguiente, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Este es el texto con el que Martín Lutero tiene un encuentro nuevamente y dice lo siguiente. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Hasta ahí el texto de la palabra. Entonces, en esta época, cuando Martín Lutero tiene un encuentro con esta escritura, ¿no? Sobre todo con la parte final, el justo por la fe vivirá. La pregunta es, ¿quién puede ser justo delante de Dios? Porque claro, su justicia conlleva cumplir su ley. ¿Quién podría decir, yo he cumplido la ley de Dios? Todos hemos fracasado. El ser humano ha fracasado ante la ley de Dios, que es justamente sus mandamientos, los que conocemos comúnmente como los 10 mandamientos, ¿verdad? Todos en esta sala y en el mundo entero hemos fracasado con el cumplimiento de la ley de Dios. Entonces, ¿quién puede ser justo delante de Dios? Entonces aquí lo que nos enseña el texto del apóstol Pablo, curiosamente, es que esto es un acto de fe. No hay nada que tú y yo podamos hacer para poder alcanzar a Dios. Es Dios que en su infinita gracia
se ha revelado ante nosotros y nos muestra cuál es el verdadero camino para poder conocerle. Y justamente surge la doctrina de la justificación. Es decir, nosotros no dábamos la talla para ser justos delante de Dios, pero en Cristo ahora somos justificados. Es decir, en los méritos, en las obras de Cristo, sí podemos ser justos, pero somos justos solo en Él. Y esto conlleva justamente ser justificados. La salvación es por gracia y eso es don de Dios, accesible solamente en Cristo. El ser humano que cumplió aquello que nosotros no podíamos cumplir, Cristo que se hizo hombre, se hizo carne, se encarnó, y cumplió algo que nosotros no éramos capaces de cumplir. De hecho, el único hombre perfecto que cumplió toda la ley de Dios fue Jesús. ¿De acuerdo? Eso es lo que las Escrituras nos enseñan y es lo que hoy también venimos a proclamar, solamente en Cristo. Y por eso, en el siglo XVI, en el año 1517, surge el movimiento de la Reforma, porque la intención era reformar la iglesia desde adentro. Es decir, la iglesia estaba sometida en una corrupción importante. Y Martín Lutero, junto con otros, como Juan Hus previamente, o Gustavo Savonarola en Italia, ya habían sido predecesores a Martín Lutero, pero corrieron con la trágica situación de que los eliminaron, la iglesia los eliminó. Estamos hablando de un tiempo interesante, así que no era fácil ir en contra de la iglesia. De hecho, el mensaje que acabamos de escuchar en la obra de teatro, donde se dice, fuera de la iglesia no hay salvación, era algo real en esa época. Las personas que no estaban a favor de la creencia del dogma de la iglesia y de sus tradiciones eran ejecutadas, literalmente. Por eso Martín Lutero tiene que establecer otro principio, y es el principio que fuera de la iglesia no hay salvación. Eso no es así. Es fuera de Cristo no hay salvación. La iglesia no puede ser mediadora entre Dios y los hombres. Solamente tenemos un mediador, y ese es Jesucristo. Y la herencia que esto conlleva de la Reforma protestante, justamente que se intentó hacer desde adentro, pero era una época donde el orgullo, la tiranía de la iglesia estaba a flor de piel. Los papas, los sacerdotes no estaban de acuerdo con de alguna manera reformar esta situación, por eso que rechazaron y excomulgaron a Martín Lutero. Vuelvo y repito, esto es un poquito de historia, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la época del Sacro Imperio Románico Germánico, donde el emperador Carlos V, que era aquel quien estaba al frente de todo esto, justamente, inclusive, fijaros la figura del Papa, hasta los emperadores se arrodillaban frente al Papa. O sea que el Papa era la máxima autoridad, porque era el representante de Dios en la tierra. Entonces, lo que ocurre después en este asunto es que Lutero es salvado por algunos príncipes, en este caso puntual, el príncipe Federico el Sabio de Sajonia, que justamente le da su protección. Y a partir de allí se empieza a ver pues, cómo este movimiento también empieza a crecer. Hoy quiero compartir con vosotros justamente 5 conceptos de los cuales nosotros, como Iglesia Evangélica Bautista en Rosas, también somos herederos. Y es comúnmente que se le llama las 5 solas, ¿vale? Que es las 5 solas de la Reforma protestante. ¿Qué son las 5 solas? Pues las 5 solas no son nada más y nada menos que 5 conceptos que se formaron en la Reforma y de la cual hoy podemos también obtener y darnos cuenta de que son necesarias para el crecimiento de la Iglesia de Jesús. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con la primera sola. La primera sola es sola gratia, que está en latín. Esto estaba justamente en este idioma, pero tiene que ver con la sola gracia. Mirad, la Reforma protestante surge en una época donde se tenía que pagar por la salvación. Las indulgencias eran mediadores que tú tenías que pagar probablemente para poder rescatar a alguien del purgatorio. Es decir, la gracia de Dios había quedado a un segundo o hasta un tercer plano. La gracia de Dios no era el fundamento en esta época. Y aquellos que querían la salvación, pues tenían que pagar las indulgencias. Tenían que dar aquello que costaba cada una de estas indulgencias. Los líderes religiosos se aprovechaban de la ingenuidad de las personas del pueblo. Muchos de ellos probablemente pues gente del campo que no sabía leer ni escribir. Y por cierto, que esto será con la siguiente sola,
la Escritura, la palabra de Dios, solamente era accesible a aquellos que justamente estaban dentro de la jerarquía de la Iglesia de Roma. Es decir, que tú y yo tengamos ahora la Escritura, la palabra de Dios, en papel o en el móvil o en vía digital, es por pura misericordia del Señor. Solamente la jerarquía de la iglesia era quien interpretaba, quien le daba la interpretación a las Escrituras. Y no había gracia. La gracia de Dios se había quedado a un segundo plano. Por eso la Reforma nos muestra también cómo en las Escrituras encontramos que la gracia de Dios es suficiente, que la salvación solamente es por gracia. Solo podemos llegar a Dios por gracia. De hecho, Efesios 2, 8 al 9 nos dice lo siguiente, porque por gracia habéis sido salvos mediante la fe. Esto no procede de vosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Así que en este caso, cuando nosotros recibimos el regalo de la gracia y activamos la fe, somos justamente salvos por la gracia de Dios. ¿Sabéis? El resultado de la gracia de Dios es entender el Evangelio. El resultado de la gracia de Dios es haber comprendido que Cristo Jesús murió en esa cruz por un motivo puntual, para que nosotros no nos perdamos, para que nosotros podamos tener ese encuentro con el Padre. Y el resultado de la gracia, hermanos, es vivir vidas agradecidas. En ocasiones pensamos que esto simplemente se trata de un culto más, de un domingo más, o de vivir una vida religiosa, y eso es un error. Eso es lo que la Reforma nos muestra también. La gracia de Dios es suficiente, pero el resultado de los creyentes es vivir vidas agradecidas. Porque de lo contrario, hemos perdido el enfoque de la gracia. Los que abrazamos la gracia no podemos hacer otra cosa que vivir vidas agradecidas. Mirad, cuando tú tienes un encuentro con la gracia, te das cuenta de que la gracia es un regalo inmerecido, que tú no lo mereces. Yo no merecía, ni tú y yo merecíamos justamente el regalo de la salvación que es en Cristo Jesús. Pero es accesible. Es accesible para ti y para mí. Y es el regalo que proclamamos desde hace más de 2000 años. Y es recibirlo con fe o lo puedes rechazar también. Pero es un regalo abierto. En un tiempo donde la gracia no estaba en primer lugar, había muchos abusos acerca de los líderes religiosos de aquella época. Pero la Reforma nos va a mostrar justamente que el centro importante es justamente darnos cuenta de que la gracia de Dios es accesible para nosotros. La segunda fe es sola fide o sola fe. Si hemos hablado de sola gracia, tenemos que hablar que la sola fe es suficiente. ¿Fe en qué? Todos tenemos fe. El ser humano tiene fe por naturaleza. Todos tenemos fe en algo. Creemos en algo puntual. Pero en este caso, bajo la premisa o la autoridad de los líderes religiosos de la época, estamos hablando de la época medieval. Todos vivían con miedo en el infierno. Es más, si veis en las obras artísticas, en el arte de aquella época, vais a ver cuadros impresionantes de cómo era el infierno, ¿no? O cómo intentaban retratar el infierno. Y en este caso, los líderes religiosos aseguraban de que la única manera de escapar del fuego eterno era resistiendo y resignándose. La fe no tenía que ver con una relación con Dios, sino que una serie de cosas de las que era necesaria cumplir. Es decir, era premonitorio el poder cumplir la ley antes que darnos cuenta de que la fe era, en este caso, lo más importante. Aunque te pasaras toda la vida intentando ser bueno, no iba a alcanzar. Nadie tenía la seguridad de la salvación, por ejemplo. Nadie tenía la seguridad de tener un encuentro verdadero con Dios. Nadie se sentía suficiente, en este caso, para ser digno de la gracia de Dios. Entonces, la Reforma mostró una vez más que la fe no se trata de tradición, que la fe no se trata de dogmas o cumplimiento de leyes o ritos, sino que solamente por fe, es decir, poniendo nuestra entera confianza en Dios, en Cristo, es que podemos realmente ser salvos. Vivir en fe ya no define justamente la identidad que teníamos antes, que era nuestra naturalidad carnal, que era nuestra naturaleza carnal.
Las limitaciones o nuestros fracasos ya no nos identifican, sino que nos identifica nuestra gracia, que es la gracia de Dios activada ahora en fe en una persona, en el varón perfecto, en el único mediador, en aquel que murió en la cruz pero resucitó al tercer día con poder y está sentado a la gloria, a la diestra de Dios Padre. Segunda de Corintios 5:17 nos dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas todas. Por lo tanto, iglesia, las obras, lo bueno que tú y yo intentemos hacer, no es un acto para sobornar a Dios. Es producto de la gracia. El que tú y yo nos mejoremos como personas, el que hagamos, por ejemplo, Operación de Niño de la Navidad y hagamos a lo mejor muchas obras buenas de caridad, que son buenas cosas, que la Escritura misma nos enseña, no va a condicionar la fe que tengamos, porque nuestra fe está fundamentada en una persona. Y la Reforma nos muestra que no se trata de obras. Quien está en Cristo es nueva criatura. Hay un nuevo nacimiento. Por esto eso es importante recordar justamente que la sola fe en Cristo es suficiente. No necesitas otros mediadores, no necesitas una virgen o unos santos o un sacerdote o al Papa. Solo Cristo. Solo la fe puesta en Cristo. La tercera sola Escritura. Volvemos a lo mismo. Quienes estaban a cargo de la Escritura eran solamente los líderes religiosos. Probablemente nosotros hoy no podríamos, si viviésemos en esa época, no podríamos tener acceso a las Escrituras, que por cierto, solo había una tradición y era en el latín. Si recordáis las Escrituras, la Biblia está escrita en dos idiomas, el hebreo y el griego. Y había una tradición, una traducción escrita al latín, que era la lengua que en aquel momento pues prácticamente solamente hablaban aquellos que eran parte de la jerarquía de la iglesia. Sin embargo, la gente del pueblo, nosotros, aquellos que probablemente no tengamos ese acceso a esas lenguas, no podríamos tener esa accesibilidad a la palabra del Señor. Y va a ser justamente Martín Lutero porque ya habían habido otros intentos de que va a traducir el Nuevo Testamento al idioma alemán del pueblo de aquella época. Es decir, que tú hoy tengas la Biblia escrita en castellano, en catalán, en francés, en ruso o en lo que sea, o en rumano, que estoy viendo aquí gente de Rumanía, o en ucraniano, o en portugués. Es pura gracia de Dios, pura misericordia. Era un tiempo donde se había secuestrado las Escrituras. Y aquellos que eran parte de la jerarquía eran quienes, de alguna manera, eran movidos por medio de su propia tradición. La Reforma logró que la Biblia fuera accesible nuevamente a la gente común y corriente y que de esa manera cada uno de nosotros podamos tener un encuentro personal con ellas. La Biblia, por lo tanto, dejó de ser algo legislativo para convertirse en una denuncia profética, donde la palabra de Dios es suficiente. Sola Escritura quiere decir que la Biblia es suficiente, inspiración de Dios de manera escrita. Dios se ha revelado ante nosotros por medio de su palabra. Y es suficiente, no necesitas otra cosa para conocer a Dios, para tener un encuentro con Cristo y para conocer el Evangelio. Es solamente la Escritura que es fidedigna para conocer a Dios. Y puedes tener hoy un encuentro también con ella. La Biblia no es un libro mágico, no es un libro de historia, no es un libro de geografía, aunque hay muchas de estas cosas. Por lo tanto, la forma en la que podemos conocer el Evangelio de Jesús y conocer a Dios es solamente por medio también de las Escrituras, de su manera especial en la cual Dios se ha revelado. Es suficiente norma de fe y conducta para que tú y yo podamos vivir una vida acercándonos a Dios. Es suficiente para conocer a Dios. No necesitas otros textos, no necesitas otro libro.
Solamente la Escritura. Y esto es lo que la Reforma afirmó. Hebreos 4:12 dice lo siguiente. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva, hermanos. Es viva. Habló hace 2000 años y sigue hablando hoy a nuestros corazones. Así que esto es una herencia más de la Reforma. El cuarto, solo Cristo. En la época de Martín Lutero, habían varios mediadores entre Dios y los hombres. La figura del Papa, la jerarquía de la Iglesia. Y la Reforma surge en un entorno donde la Iglesia estaba desenfocada de su misión. Se habían desenfocado totalmente. La misión de la Iglesia siempre ha sido ser una comunidad inclusiva, una comunidad que es los brazos y la voz de Jesús en la tierra. Pero habían establecido un régimen separatista en aquel momento, marcando diferencias, marcando en todo momento esas diferencias que algunos hacían parte de la fachada en la cual vivían, y justamente no se mezclaban con la gente común y corriente del pueblo. Los sacerdotes se presentaban como mediadores entre Dios y la humanidad, y los papas eran infalibles. Es decir, los papas, meterse con el papa era algo impensable. Nadie podía hablar mal del papa o decir, yo no estoy de acuerdo con este discurso del papa, porque de lo contrario eras en cierto momento liquidado prácticamente. O sea, era un tiempo bastante especial. Y la Reforma recuperó realmente una verdad importante. ¿Quién solamente puede ser mediador entre Dios y los hombres? ¿Quién es la verdadera cabeza de la Iglesia? ¿Quién es la piedra angular de la Iglesia? ¿Quién, si no es otro que Cristo? ¿Quién puede ser mediador entre Dios y los hombres si no es justamente Jesucristo? 100% Dios y 100% hombre. Murió, pero resucitó al tercer día. Él es la cabeza de la Iglesia. Él es 100% divino y 100% humano. Él es la palabra de Dios encarnada, el único camino al Padre y la máxima autoridad de la Iglesia. No hay otro, solamente Jesucristo. Solo Cristo. No necesitamos de otros mediadores. Y tristemente, dentro de nuestro contexto evangélico, muchas veces pensamos que la figura de los pastores, por ejemplo, puede ser una figura de mediador. A mí muchas veces me han dicho, pastor, ¿por qué usted no ora por mí? Porque Dios a usted lo escucha más. Eso no es lo que enseñan las Escrituras. ¿Sabéis lo que enseñan las Escrituras? Las Escrituras nos enseñan del real sacerdocio de la comunidad. Es decir, tú y yo tenemos el libre acceso al Padre. Y somos sacerdotes también. Porque tenemos la Escritura. Y tenemos a Cristo. Dios no es que oiga a unos más y a otros menos. Dios nos invita a tener una relación con Él. Y a veces, dentro de nuestro propio contexto, nos creamos propios ídolos, ¿no? Si el pastor no me ora, o si la figura esta de autoridad no me ora, o no me hace caso, o lo que sea, ¿verdad? Y era un tiempo donde la figura justamente de la jerarquía católica era infalible. Y la Reforma planteó o replanteó que no necesitamos ningún otro mediador. Somos suficientes. Ahora, esto no quiere decir, porque esto es la otra cara de la moneda, esto no quiere decir que no necesitamos vivir en comunidad, que no necesitamos al hermano y a la hermana, ¿vale? Claro que los necesitamos, claro que necesitamos, y esto es probablemente producto de otro mensaje o de otra enseñanza, porque la Escritura nos enseña que debemos vivir en comunidad, que debemos someternos también a aquellos que nos presiden, ¿verdad? Pero eso será motivo de otra situación. Pero en este caso, solo Cristo es suficiente para llegar al Padre. Solo Cristo. No necesitamos de otros mediadores. Y la última, Soli Deo Gloria.
solo para la gloria de Dios o solo a Dios la gloria. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó 95 tesis en la Catedral de la Puerta de Wittenberg en Alemania y con ello desencadenó la protesta en contra de la corrupción que se encontraba en la Iglesia. Por eso comúnmente se nos llama protestantes, porque esto desarrolló una protesta, es decir, un reclamo en la corrupción que estaba viviendo la Iglesia en aquel momento. Los sacerdotes, los papas, vivían como reyes. Mientras que los pobres se morían de hambre, el oro iba a parar a las arcas de la construcción de la Basílica de San Pedro, allí en Vaticano, mientras la gente del pueblo lo pasaba bastante mal. La Iglesia había caído en una jerarquía orgullosa. Sin embargo, la Reforma recobró el sentido de que todo tiene que ser para la gloria de Dios. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. La gloria no puede ser para los hombres, para los seres humanos. Todo debe ser para la gloria del Señor. Mateo 6:13 nos dice lo siguiente. Es el final de esa oración que Jesús nos enseña, conocida como el Padre Nuestro. Y al final dice esto: no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. En este caso, mostrando una vez más en esta relación que Jesús nos enseña con el Padre, de que solamente en Él podemos vencer al maligno y que solamente en Él y solamente en Él podemos no caer en aquella tentación y que esto tiene que ser para su gloria. Sola Escritura, sola fe, solo Cristo, sola gracia y solo para la gloria de Dios. Hermanos, el conocer la historia es algo que nos enriquece, es algo que nos muestra que hubo un antes donde Dios también intervino. El conocer, por ejemplo, la historia de la Reforma es algo tan importante porque nos muestra una vez más que esto no fue un movimiento que surgió de la nada, sino que aparte de eso, muchas personas murieron justamente a causa de la persecución de la Iglesia, que esto la Iglesia institucional organizó llamado, se había surgido la Reforma Protestante, de parte de la Iglesia institucional se había creado la Contrarreforma. ¿Qué es la Contrarreforma? Justamente la persecución a los reformadores. Y muchas personas perdieron la vida a causa de ir en contra de lo que la Iglesia quería establecer nuevamente. Por eso hoy podemos vivir en esa libertad. Usted y yo tenemos el libre acceso a la Escritura. Usted y yo tenemos el libre acceso a la gracia de Dios. Usted y yo podemos tener un encuentro con Cristo. Y el resultado de todo esto tiene que ser para la gloria de Dios. La Reforma Protestante marcó un hecho que marcó la historia. Pero a pesar de que esto sucedió hace 500 años, más o menos, la Reforma continúa. Es decir, no es que ya se ha acabado todo. La Reforma tiene que continuar, porque la Iglesia de Jesús no se puede quedar en sus modelos o en sus tradición o en sus creencias superficiales. La Reforma continúa. ¿Qué quiero decir con esto, que la Reforma continúa? Quiero decir que la Biblia es la palabra de Dios y es viva para todo tiempo, para toda época y para toda situación. Y cuando digo que la Reforma continúa, es que todavía nos queda por alcanzar aquello que la palabra de Dios nos ha comisionado. La Reforma continúa. El día que nosotros digamos, hemos alcanzado esto, nuestra tradición es la mejor de todas, los otros no valen para nada, no sirven para nada. El día que vivamos bajo nuestras normas, ¿no? Probablemente ese día habremos perdido el enfoque, porque la reforma aún continúa y hay cosas que tenemos que reformar, hay cosas que nos tenemos que replantear, hay cosas que tenemos que seguir viendo y dándonos cuenta que tienen que ser objeto de estudio y de nuevamente una revisión. Porque no existe una manera correcta, no existe una manera idónea. La Escritura nos deja, nos plasma, es verdad, nos da luz a nuestra vida, pero no existe un formato correcto. ¿De acuerdo? Así que, hermanos, la Reforma continúa. Sola gracia, sola fe, solo Cristo, sola Escritura y solo para todo para la gloria de Dios. Quiero terminar con una cosa. Mirad. La palabra iglesia viene del griego eclesía.
que quiere decir los llamados afuera. ¿Vale? ¿Qué quiere decir iglesia? Los llamados afuera. Ok, los llamados afuera. La reunión, la asamblea, también la convocatoria de los llamados afuera. Es decir, ahora mismo vosotros así habéis sido convocados. Somos iglesia. Tú solo no eres iglesia. Todos juntos somos iglesia. ¿Vale? La asamblea, la convocatoria de los llamados afuera. Y hoy, siglo XXI, me da la sensación que muchas veces hemos entendido mal el concepto de iglesia. Porque hemos comprendido que iglesia es llamados hacia dentro. ¿Verdad? Es decir, en estas 4 paredes. Que por cierto, estas 4 paredes no son la iglesia. ¿Vale? Esto es un local, un poco pintado así. Pero esto no es la iglesia. La iglesia somos todos nosotros. La comunidad de creyentes, la asamblea, la convocatoria de los fieles, ¿llamados a dónde? Afuera. Porque nosotros no venimos a impartir religión. Eso es error. Eso es un error. Quien crea que venimos aquí a impartir religión o que piense que aquí venimos a que la vida se nos solucione. Bueno, la vida en la eternidad se nos soluciona, obviamente, en Cristo. Pero los llamados afuera son aquellos y aquellas que han puesto su fe en la Escritura, en Cristo, en la gracia de Dios, en Dios, obviamente, y salimos afuera a protestar, a ir en contra de los parámetros que este mundo intenta gobernar. No sé si me estoy explicando con esta última afirmación. ¿Me estoy explicando? Vivimos en un mundo, es verdad, diferente a la época medieval. Pero si te das cuenta, en líneas generales, la cosa no ha cambiado mucho, porque hay muchos que intentan generar autoridad en este mundo. Y la iglesia está llamada afuera a protestar, a decir, a denunciar aquello que tiene que ver con la corrupción. Y no estoy diciendo que vayámonos ahora a hacer una marcha, que no estaría mal. Lo que estoy diciendo es que allí donde estés, ahí donde estemos afuera, tenemos que marcar una diferencia. Esa es la mejor reforma que podemos replantearnos. Porque de lo contrario, hemos caído en lo mismo que cayó la iglesia hace 500 años, o sigue cayendo ahora mismo, en religión, en sus tradiciones, en sus dogmas. El Evangelio nos incomoda. El Evangelio te tiene que incomodar, porque el Evangelio va en contra de nuestra carnalidad. Las enseñanzas de Jesús, la vida que Cristo nos da, va en contra de nuestra carnalidad y eso nos tiene que incomodar. Por eso damos gracias a Dios por la reforma que hubo hace 500 años. El final dentro de la reforma hubo una frase muy interesante que decía lo siguiente: Ecclesia reformata semper reformata, que quiere decir iglesia reformada siempre reformándose. Es decir, estamos en una continua reforma. ¿De acuerdo? Así que lo esencial que tenemos en las 5 solas está bien, es genial, pero tenemos que seguir reformándonos. No nos podemos conformar a este siglo, porque de lo contrario hemos perdido el enfoque. Amén. Oramos, ¿les parece? Damos gracias a Dios por este tiempo y ahí donde estás, vamos a orar y dar gracias a Dios porque nos ha permitido compartir este tiempo especial, esta celebración especial. Por cierto, feliz Día de la Reforma a todos, ¿vale?